Buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Esperamos unos minutos para iniciar, digamos, la clase como tal, pero si hay algo que quieran, para ahora sí ya. Bueno, la clase pasada, digamos que terminamos de ver, de discutir conceptos fundamentales de la termodinámica. ¿Sí? O sea, todas las clases anteriores fueron básicamente dirigidas o están en la dirección de entender los conceptos y entender las cosas de los que vamos a hablar y en los términos en los que vamos a hablar en la parte de termodinámica. Uno puede comenzar a preguntarse, entonces, bueno, ¿qué tipo de ejercicios se pueden comenzar a solucionar? Entonces, yo les decía que mirar en el taller, ¿sí? Ustedes ya están viendo el taller, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en general, lo que es el ejercicio 1 y el ejercicio 2 es más un problema de mecánica, ¿cierto? Porque es calcular el trabajo, eso no tiene mayor inconveniente. Miremos el ejercicio número 3. Aquí en termodinámica, en esto, los ejercicios no son, como digo, no son matemáticamente complicados. Los procesos matemáticos, casi que en muchos ejercicios a veces es un simple aritmética que está ahí. Pero lo fundamental es que usted lea y entienda lo que está planteando en el ejercicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted dice, mira el ejercicio número 3, dice, para cada uno de los datos, de los casos listados en la siguiente tabla, correspondientes a procesos en un sistema cerrado, ¿sí? Complete la información faltante, ¿sí? Y entonces nos dan seis procesos ahí que están, ¿sí? Entonces, la idea es llenar estos espacios en blanco que están aquí. Pues la situación ahí es muy simple, ¿sí? Hagamos dos. ¿Cuáles quieren que planteemos en este? ¿Cuáles dos? El F y el C, por ejemplo. A ver. ¿Y cuál es el C y el cuál? ¿Y el E? O el D y el F, mejor. El D y el Sí, F. mejor. Bueno, entonces el D, voy a copiar primero aquí los datos para poder compartir ahora la pantalla de la pizarra. El D es 18, espacio en blanco, O1 vale 26 y delta E vale 12. Ese es el D. Y el F, que ustedes dicen, entonces, para el calor está en blanco, el trabajo da menos 10, menos 11. La energía 2 da 7 y menos 14 el delta D. Bueno, entonces voy a compartir la pizarra para efecto de ver cómo se soluciona esto. Vale, entonces tengo aquí los datos de cada uno de esos procesos que planteamos que ustedes dicen. Entonces, hagamos lo siguiente, ¿sí? Escribamos la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces, la primera ley de la termodinámica, ¿qué nos dice? Que la variación de la energía, delta de U, que siempre el delta de U sería la energía en el estado final, que voy a llamar 2, por dar un nombre, o F, como la quieran, menos la energía en el estado inicial, que voy a llamar 1. Esto es igual a calor transferido más el trabajo para ir desde el estado inicial 1 hasta el estado final 2. ¿De acuerdo? Esa es la primera ley de la termodinámica escrita en forma general. Entonces, simplemente tomen los datos de D y reemplacen lo que tengan ahí, ¿sí? En esa ecuación, ¿sí? Entonces, yo diría aquí, si reemplazo, este sería calor, que da 18, U1 me da 26, ¿cierto? Y el delta de E, que vale 12. Este vale, ¿sí? Y me queda U2, que no lo conozco, menos más trabajo 1, 2. ¿De acuerdo? Simplemente reemplazando. Entonces, tomen la primera igualdad. Hasta aquí.
y despejen U2. ¿Sí? Por lo tanto, U2 sería igual a 38 unidades de energía. ¿Sí? Entonces, si la energía está en julios, pues sería julios correspondientes. ¿De acuerdo? Ahora, como ya tengo el delta de U, el U2, entonces puedo ahora utilizar la otra igualdad, que sería la que voy a formar, por ejemplo, como ya conozco el delta de U con esta otra. Entonces, si tomo esa parte, sería como dijera, delta de U igual a Q más W12. Pero delta de U, ¿quién es? Delta de U, como U2 vale 38, delta de U vale 12, ¿cierto? Igual a calor, que vale 18, más el trabajo 1,2. Por lo tanto, el trabajo 1,2, ¿sí? Sería 30 unidades de energía que tendrían ahí, ¿sí? ¿Cómo comprueba uno que el ejercicio le quedó bien la aritmética? Pues simplemente reemplace todos los datos en la ecuación que tengo aquí y eso tiene que darle una igualdad, ¿sí? Porque eso, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es simple sustitución numérica. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Lo mismo para el F. Entonces, simplemente usted escriba, lo que parte uno es escribir esta ecuación de la primera ley de la termodinámica en la forma extendida para mirar cómo va colocando esos valores y hacer aritmética simple. ¿Sí? Y así están todo el resto de valores, es simplemente tener cuidado en trabajar con la ecuación de la primera ecuación de la termodinámica. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden hacer ya los otros 5. ¿Sí? Profe, una pregunta. Diga. Esto, es que en el ejercicio, pues, no sé, al despejar W el trabajo, pues le dio 30 y Era menos no, 6. no da 30, sí, es menos 6. Ay, menos 6, sí. Me dejó re loco, Mi entonces, aritmética está. Gracias. sí, profe, El efecto del desayuno. Ese es el problema de hambre. Entonces, sí, es menos 6. Sí, da menos 18, da menos 18 más 12, menos 6. ¿Sí? ¿Listo? Aritmética, álgebra elemental. ¿Sí? Solo es cuestión de escribir la ecuación de la primera ecuación de la ley de la termodinámica e irse despejando y reemplazando cada término y jugar con las ecuaciones que aparecen. Bueno, entonces ese es el primer tipo de ejercicio que pueden encontrar. ¿Sí? Deje cuenta que no es nada del otro mundo. Miremos el siguiente que aparece ahí. ¿Sí? Por ejemplo, el número 4. ¿Sí? El número 4, entonces, nos plantea, dice, se lleva un sistema cerrado desde el estado 1 hasta el estado 2 siguiendo la trayectoria X. ¿Sí? Entonces, siguiendo la trayectoria. Posteriormente, el sistema regresa a su estado inicial siguiendo cualquiera de dos trayectorias, Y y Z. Entonces, voy a ponerlo así, espérame, yo voy haciendo aquí un mamarracho, ahora les muestro lo que... ¿sí? En la tabla siguiente se proporcionan valores de calor y trabajo para las tres trayectorias. Determine el valor de los datos faltantes de calor y trabajo para el sistema termodinámico e identifique en cada proceso quién realiza el trabajo y la dirección del flujo de calor. Entonces, permítame, voy a copiar la tabla aquí para efecto de... Entonces, para la trayectoria X tengo para de 1 a 2, tengo calor está en blanco y trabajo en menos 17. Para el proceso Y, que va de 2 a 1, entonces nos dan menos 14 y 8.
Y para la trayectoria Z, que va del estado 2 hacia el estado 1, nos dan los valores de 22 para el calor y trabajo está. Bueno, entonces, ahora sí les comparto mi pizarra, que simplemente copié ahí esta. Entonces, ahí está. Hice un pequeño gráfico, ¿sí? Que me está diciendo, yo arranco aquí, estoy poniendo el estado 1, este sería el estado número 1, ¿sí? Y voy hasta el estado 2. Y entonces deje cuenta que puse de 1 a 2 a través de la flecha aquí, me dice que es cuando voy desde el estado 1 hasta el estado 2, es decir, me da la dirección del proceso. Y los dos procesos, Y y Z, son del estado 2 hacia el estado 1, ¿sí? Está ahí. Eso es fundamental que ustedes tengan en cuenta cuál proceso y en qué dirección se está dando, ¿sí? Entonces, dése cuenta que yo tengo ya el proceso que más me aporta información es el Y, ¿cierto? La trayectoria Y que va de 2 a 1, porque ya tengo los valores de calor y de trabajo. Si tengo los valores de calor y de trabajo, puedo tener la diferencia de energía entre los dos estados. ¿De acuerdo? Entonces, planteemos la primera ley para esa trayectoria. Entonces, vamos a tener para trayectoria Y. ¿Sí? Escribamos la primera ley de la termodinámica para esa trayectoria. ¿Sí? La ecuación dice delta de U. Pero el delta de U, ¿quién es para esa trayectoria? ¿Cómo escribirían el delta de U para la trayectoria Y? Y calor más No, trabajo de no, 2 a 1. olvídese, ¿el delta quién Ah, es? ¿Qué es un delta? pues La U diferencia. final menos U inicial. Exacto. U final, ¿quién es la U final? Ok. Cuidado, los detalles aquí son fundamentales. ¿Quién es el U final en este caso para esa trayectoria? La energía del estado 1. U1. Entonces es U1 menos el U inicial, que es U2. Cuidado porque aquí el proyecto, por eso el proceso tiene una dirección. Y me está diciendo entonces, el estado final es 1, el estado inicial es 2. Así se hayan invertido los subíndices, eso no me importa. Por eso hago la gráfica para tener de dónde a dónde va el proceso. ¿De acuerdo? Ahora sí, esto es igual ¿a quién? Esto es igual a menos 14 más 8, ¿cierto? Porque esto es igual a Q Sí. más W. O sea que U1 menos U2 es igual a Menos 6. menos 6 unidades de energía, digamos, serían julios. Tengo esa expresión. ¿Listo? Hasta ahí no hay problema, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, ahora el concepto fundamental. La energía interna. Bueno, antes de hacer eso. Ahora miren el proceso, la trayectoria Z, que está en la misma dirección, ¿cierto? Para la trayectoria Z, ¿cómo escribirían la primera ley de la termodinámica? Delta de U, que es igual, ¿cómo es para la trayectoria Z? U1 menos U2. ¿De acuerdo? Sí. Porque va de 2 a 1. Y esto es igual a calor más trabajo. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale U1 menos U2? Ya lo Menos tenemos, 6. ¿cierto? Menos 6 julios. Este tiene menos 6 unidades de energía, igual a calor, que para esa trayectoria Z es 22 más W. Por lo tanto, que aquí este W es ¿quién? De ir de 2 a 1. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, el trabajo para ir de 2 a 1 es igual a ¿quién? Menos 28. A menos
28 unidades de energía, digamos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora vamos para la trayectoria X. Primera ley de la termodinámica escrita para la trayectoria X. ¿Qué me queda? Delta de U, que es igual para X, U2 menos 1. sería ¿Cuál? U2 menos U1, ¿cierto? Porque es Sí. el final ahora es 2. Igual a quién? A calor más W. Bueno. ¿Cuánto vale U2 menos U1? 6 positivo. Sí, ¿Por sí. qué? Y porque ya habíamos conocido U1 menos U2, entonces despejamos, multiplicamos por menos 1, puede ser. ¿Por qué puede multiplicar por menos 1? ¿Y por qué no puede hacer lo mismo con el calor y el trabajo? Pero es que el cambio del trabajo va de 2 a 1 en JZ. Por Y eso, ese trabajo ¿y es por qué no de se 1 a puede 2. cambiar 2-1 a trabajo 1-2? O sea, porque se supone que de un estado a otro se debe, o sea, se intercambia cierta energía para pasar de ese estado específico a otro estado específico, de lo contrario sería un tercer estado. Pues no sé, yo pienso así. En cambio, pues el calor y... no sé, no. Como dirían por ahí, tiene la idea, va por el camino, pero le falta claridad. Dirían en eso. ¿Cuál es el razonamiento? ¿Cómo justifica usted? Insisto, aquí lo fundamental no es la aritmética, es el concepto, el que ustedes sean por qué lo ponen así. Ustedes me dicen, no, pero es que U2 menos 1 es igual a menos 6. Y yo estoy preguntando, ¿por qué pueden invertir el signo y no se puede invertir el signo en el calor y en el trabajo? Porque alguien podría decir, bueno, pero trabaja 2-1, por ejemplo, en la trayectoria Z nos dio menos 28, ¿por qué yo no pongo? Y el calor, ¿por qué no pongo? Mire, porque aquí están diferentes. ¿Qué significa eso? ¿Por qué el U2 sí lo puedo, el delta de U lo puedo invertir el signo, pero los otros dos no? Pues, o sea, yo como lo pienso es porque es una diferencia entre los dos estados y ya pues que en el estado JZ, bueno, en el camino JZ está el estado 2-1, pues sería, o sea, por intercambiarse con el estado del camino X, al ser, pues estar en el mismo sistema, ¿no? O sea, así lo veo. O sea, no sé cómo decirlo bien en palabras. Bueno, eso es lo que cuesta, es decirlo, tienes la idea, pero tienes que aprender a decirlo en conceptos físicos, ¿sí? Sí, O sea, porque el problema es que aquí no es que yo sé, pero no sé cómo decirlo. No, aquí van a tener que decir yo sé y esta es la razón. Muy simple, no están utilizando los conceptos. La función delta de U o U energía interna, dijimos es una función de estado. ¿Qué significa eso? Que la energía interna caracteriza el estado del sistema. Por lo tanto, el delta de U, que por ejemplo en el primer caso, U1 menos 2 igual a menos 6, es lo mismo independiente de si se invierte, simplemente invierte el signo. Porque al ser función de estado, ¿qué me está diciendo? Que el estado de la energía del estado 2 es U2, la energía del estado 1 es U1, por ser función de estado. En cambio, calor y trabajo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es que calor y trabajo no son funciones de estado. Calor y trabajo son funciones del proceso a través del cual se llevó desde un estado al otro. Por eso son diferentes, dése cuenta en la tabla, son diferentes para la trayectoria Y y Z, el calor y el trabajo. ¿Sí? Porque son función del proceso. Entonces, en un proceso se puede gastar más trabajo que en el otro, eso no es problema. ¿Sí? En cambio, la energía interna es una función de estado. Esa es la característica de lo que se llama función de estado. Si es función de estado, no depende de cómo va usted de un estado al otro. Depende de dónde inició y de dónde comenzó. Y punto. Y entonces, como son valores que caracterizan al estado, pues no me importa. ¿Sí?
¿De acuerdo? Entonces, por eso es que yo puedo invertir, porque la energía interna es una función de estado y por lo tanto, el delta de U para ir de 1 a 2 es lo mismo que ir de 2 a 1. No me importa. ¿Sí? Eso es Y como es si... independiente de la trayectoria, Y ¿no? O sea, claro, también iba. por ser una función de estado. Es función del estado, no de la trayectoria. Usted puede ir por la trayectoria que se le dé la gana y siempre va a tener el delta de U correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí por ser función de estado. Entonces, si ya sabemos que puedo cambiar el signo, entonces, para la trayectoria X, el calor no lo conozco y me queda menos 17 para el trabajo. ¿Sí? Aritmética, para que me dé que el calor es igual a... Entonces, el calor me queda igual a 23. Ay, ahora qué pasó que no me quiere escribir. No, ¿dónde te sentaste? Ah, no, sí es 23. ¿Sí? A 23 unidades de energía. ¿De acuerdo? Pero entonces, insisto, más interesante es saber justificar. El resto es aritmética y eso es elemental. ¿Sí? Que está ahí. Bueno, creo que preguntaba también si las direcciones del trabajo. Ajá. Entonces, pregunta quién hace el trabajo y quién, hacia dónde va el flujo de calor. Entonces, para el primer proceso que tenemos ahí, el proceso de trayectoria Y. Para la trayectoria Y, ¿quién hace el trabajo? No sé, aquí podríamos hacer la analogía con un gas. O sea, es Claro, -6, por ejemplo. entonces perdió Para, energía. Y si perdió energía es porque se expandió. O sea, fue cuidado, sistema medio, ¿no? no, cuidado. Comencemos despacio. Miremoslo. Por ejemplo, miremos la trayectoria Y, ¿sí? Que puse aquí el 8. Para la trayectoria Y, miremos los que ya tenemos valores y luego analizamos el resto. Para la trayectoria Y, ¿qué me está diciendo? Que el trabajo es de 8 positivo. ¿Qué significa eso? Que se está ejerciendo sobre el sistema. Ajá, el trabajo lo hace el medio sobre el sistema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el medio le está entregando energía al sistema. Y que el calor sea menos 14. ¿Qué significa? Quiere decir que hay un flujo de temperatura o de calor desde el sistema hacia el medio. Exacto. Ahora aquí el intercambio de energía es del sistema hacia el medio. ¿Sí? Por eso es que la variación de la energía, ¿sí? Dese cuenta para esa trayectoria, es menos 6. Entraron al sistema 8, salieron 14 unidades, ¿sí? Por lo tanto, el sistema perdió 6. Mire, y eso está aquí. Dese cuenta que el balance de energía tiene que coincidir, ¿sí? Eso no puede fallarnos. Mire ahora para la trayectoria Z. Para la trayectoria Z, me dice calor 22 unidades. Positivo, ¿qué significa? ¿Qué significa que el calor sea positivo? Bueno, ahora sí que el sistema le dio calor al medio. Perdón, al No, revés, el medio al le dio calor revés. al sistema. Acuérdense que nosotros estamos tomando de referencia al sistema termodinámico. Por lo tanto, es positivo lo que sea hacia adentro del sistema y positivo lo que el sistema pierda. Entonces, como el calor es 22, está diciendo el sistema ganó 22 unidades de energía. Y trabajo menos 28 para esa trayectoria. ¿Qué significa? Bueno, ahora sí que se está expandiendo, ¿sí? Que el Que el sistema le sistema hace un perdió trabajo al medio, energía ¿no? se lo trasladó hacia el medio. Por lo tanto, el balance, miren, entraron 22, salieron menos 28, balance menos 6. ¿Sí ve que la aritmética funciona? De ahí.
Lo mismo para la trayectoria X, ¿sí? Para la trayectoria X, ¿qué tengo? Tengo calor, trabajo menos 17. ¿Qué significa? Trabajo menos El- 17. igual que en el anterior, se expandió Trabajo del realizado sistema. por el sistema sobre el medio. Sobre el medio. Por lo tanto, el sistema cedió energía hacia el medio, perdió energía, ¿cierto? Tenemos ahí. Y ganó la variación de la energía que ganó 6 unidades. Por lo tanto, el calor que entró fueron 23 unidades. ¿Sí ve? Que el balance de energía tiene que cumplirse y eso es algo que usted siempre debe tener cuidado, ¿sí? Porque acuérdense que la primera ley de termodinámica dice, la energía no se crea ni se destruya, pues entonces tiene que ser, cuando yo reemplace, tiene que darme una igualdad necesariamente. ¿De acuerdo? No. Entonces, aquí dése cuenta que es importante, insisto, la matemática es muy sencilla. Ojo con los conceptos. Ahí es donde está siempre la situación para trabajar. Bueno, el número 5. ¿Sí? El número 5, simplemente, si ustedes lo miran ahora, ¿sí? Solo que nos dan diferentes procesos. ¿Sí? Entonces, ahí hay que ser más cuidadoso. Bueno, ustedes tienen la presión. A ver, voy a hacer... a ver, permítame, voy a copiar aquí estado 1. Voy a hacer para el primero. Me dan presión en bares. Me dan volumen en centímetros cúbicos. La temperatura en grados Celsius. Y la unidad, la energía en kilojulios. Y entonces, para el primero es 110, 500, 300 y 0,137. Para el 2, Los multiplico y los divido en 10, ¿no? Porque ahí se cancela el por 10 a la 6. ajá, 950. Hay que poner unidades, tener cuidado con las unidades, ¿sí? 650 y 0,305. Bueno, voy a poner hasta el tercero, de tal manera que ustedes hacen de 3 a 4 y de 4 a 1. Entonces, siguen 950, 250, 1300, 0,659 y el 4, voy a dejarlo así, 390, 500, 1060 y 0,520. Bueno, entonces, la condición es 1 a 2, adiabático. 2 a 3, presión constante, o sea, es un, ¿qué se llama eso? El proceso a presión constante. Isobárico. Isobárico. 3 a 4, vuelve a ser un adiabático. Y de 4 a 1, a volumen constante. ¿Cómo se llama ese? Isocórico. Isocórico, Esos son términos que ustedes tienen que ponerse, y, mejor dicho, así, no tienen que pensarlo. Eso es automático. Bueno, listo. Entonces, ahora vámonos para la pizarra para que... Listo. Aquí tengo los procesos. ¿Sí? Ahí copié la tabla rápidamente en ese sentido. Entonces, nuevamente, aquí vámonos a la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que delta de U, que será, voy a ponerle aquí U final para no poner 1 y 2 porque aquí están los procesos, los números 1 y 2, menos U inicial es igual a calor más trabajo. Pero nosotros dijimos que el único trabajo de interés era el trabajo de frontera. Por lo tanto, esta ecuación la puedo escribir como calor menos P
¿cierto? Por dB. Voy a poner así, mejor. Para no escribir una atrocidad. Menos trabajo inicial, final, donde este trabajo IF es igual a menos la integral de P por dB desde el volumen inicial hasta el volumen. ¿De acuerdo? Este, Sí. fue el trabajo que... Va. ¿Qué quiere decir IF? Perdón. No alcancé a escuchar. I inicial y F final. O sea, Ah, para ok. decir el estado inicial. Es que no pongo 1, 2 porque los estados 1 y 2 aparecen allá. ¿Sí? Entonces, en la tabla. Entonces, Listo, listo. sería energía interna final menos energía interna inicial. Bueno, ¿listo? Entonces, vamos a analizar el proceso 1 a 2, que dice que es una adiabático. ¿Qué significa que el proceso sea adiabático? No hay interacción de calor. Que las únicas interacciones son de trabajo, por lo tanto, el calor durante ese proceso transferido es 0 unidades de energía. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que si yo tomo la ecuación, el delta de U, que es U final. ¿Quién es el final aquí? Es el estado 2, ¿cierto? Entonces, U2 menos U1 es igual a 0. ¿Y cuánto vale el trabajo en este caso? ¿Sí? ¿Cuánto vale? Este es igual más el trabajo 1, 2. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale U2 menos U1? 6.375, ¿no? Mire la tabla. ¿Quién es U2 menos U1? 0.305 menos 0.137. ¿Cierto? Ah, bueno. Claro, ya lo tienen allá para que se complican la vida. Esto sería 0. Ay, ay, ay. Esto es 0. Mejor de una vez a Jules. Está en kilojoules. Bueno, multiplícalo por 1000, o sea, 305, si lo quiere. Entonces sería 305. ¿Por qué no dejó de escribir esta cosa? A ver, sería 305, que es U2, menos U1, que es 137, ¿cierto, Julius? Igual al trabajo 1, 2. ¿Sí? Hace la diferencia, 100 no sé qué. ¿De acuerdo? Hace la aritmética del caso y le da. Entonces ya tenemos el primero, adiabático. ¿Qué pasa de 2 a 3? De 2 a 3 es isóbaro, un proceso isobárico. ¿De acuerdo? Como es isobárico, entonces, ¿qué tengo de aquí? Calculemos primero el trabajo para un isobárico. Tomo esta ecuación. Entonces, trabajo para ir de 2 a 3. Lo voy a calcular primero. ¿Sí? De acuerdo a la ecuación que tengo arriba, sería menos, como la presión es constante, ¿cierto? Por ser isobárico. Entonces, sale de la integral y me queda menos P por el volumen 3 menos el volumen. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces significa que, mire, ya tengo. ¿Quién es esta presión? ¿A qué presión me estoy refiriendo aquí? A la presión del grupo de 2, ¿cierto? Que es la que es constante. Mírela aquí en la tabla. ¿Sí? Entonces, eso significa que sería menos 950, que es la presión constante, que multiplica a B3. B3 es 250 menos 125. Y hay que tener cuidado porque esto está en centímetros cúbicos, ¿cierto? Hay que pasarlo a metros cúbicos. Esto daría multiplicado por 10 a la menos 6, ¿cierto?
Sí, Daría cierto. hacer la operación y ahí ya tiene aritmética y ya tiene el trabajo para ir del estado 2 hacia el estado 3 en ese proceso isobárico. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo además de ahí? ¿Quién es el delta de U? Delta de U, que sería U3 menos U2, final menos inicial, pues es simplemente lo que tengo aquí en la tabla. 659 menos 305 en unidades correspondientes, ¿cierto? De ahí. Hacer la aritmética que está ahí. Tengo el delta de U. Si ya tengo el delta de U, entonces por la primera ley, delta de U es igual a calor más trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, para ese proceso me dice que el trabajo es igual al delta de U menos el calor correspondiente. Conozco el delta de U, conozco el trabajo, pues conozco aritmética. ¿De acuerdo? Entonces, De acuerdo. ¿sí? Deje cuenta que es aritmética sencilla, es cuestión de leer y analizar lo que está ahí. Por ejemplo, el proceso 3-4 lo hacen ustedes. ¿Qué pasa para el proceso 4-1? ¿Sí? ¿Qué significa que sea isocórico? Volumen constante, ¿no? Bueno, y si el volumen es constante, ¿cuánto vale el trabajo para ir del estado 4 al estado 1? 0. 0. Mire la ecuación que es de trabajo, que por eso la puse ahí. ¿Sí? Ujú. Esa ecuación, el trabajo es 0. Entonces, ¿qué le queda? Que como el trabajo para ese proceso queda que el calor es igual al delta de U. Entonces, hagan una resta de los delta de U porque les están dando los valores de. ¿Sí ven? Entonces, aquí lo fundamental es por el momento que ustedes manejen con cuidado la ecuación de la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Hasta el momento es simple aritmética, pero, insisto, acostúmbrense siempre a decir eso. Y la otra cosa que tienen que estar siempre planteando, ¿quién gana, quién hace el trabajo, quién sobre quién y el flujo de energía hacia dónde va? Sí, eso es algo que uno siempre en un proceso tendríamos ahí. Por ejemplo, si miramos el proceso 2, donde el trabajo es 305 menos 137, eso es positivo, ¿cierto? Ese trabajo, si usted lo mira, es positivo. Por lo tanto, es un trabajo que hace el medio sobre el sistema termodinámico que está ahí. ¿Sí? Entonces, siempre ustedes en esta parte deben decir, no solamente hacer la operación, sino que más importante que ustedes digan que hicieron esta operación matemática porque, ¿qué significado? ¿Quién lo autoriza termodinámicamente? ¿Sí? Entonces, aquí simplemente, si es proceso a volumen constante, aquí si es volumen constante, el dB vale 0 y el trabajo vale 0. En un proceso isocórico, el trabajo vale 0. Pero tener siempre consciente, o sea, no es solo operación, es justificaciones, son argumentos lo que me interesa que ustedes ahora estén valorando. ¿De acuerdo? Sí, Sí, señor. señor. Bueno. Entonces, así por el momento, digamos, con el taller, bueno, miremos a ver. El 6 es simplemente hacer una integral, ¿cierto? Porque simplemente utilizar la ecuación de presión de esta forma, en la ecuación de menos P por dB, la integral. Entonces, el 6 y el 7 lo dejo para que ustedes, inclusive el 8, ¿sí? Son procesos que simplemente son más de cálculo que estos son hacer integrales, hacer cosas, pero que no son integrales sencillas, complicadas, ¿sí? Integrales de tipo inverso, inverso al cuadrado, eso no tiene mayor problema de ahí, de esto. Entonces, a mí me interesa ahora más comenzar a mirar cómo aplicar lo que hemos discutido a diferentes sistemas termodinámicos, ¿sí? Ya el problema no va a ser únicamente la terminología, sino que ahora vamos a
comenzar a mirar a qué sistemas termodinámicos se pueden aplicar. Entonces, ustedes han... ¿Sí? Antes de que empecemos, una pregunta rápida. Si, digamos, dicen que hay fricción entre el pistón y el cilindro, Ajá. ahí, o sea, sería fricción en toda la circunferencia, ¿no? Claro, en todos los lados. Y acuérdense que nosotros podemos calcular la fricción, la energía perdida por fricción de mecánica, menos F por D. Como la fricción se supone constante, menos F por la distancia recorrida, y eso le da el trabajo que sería, acuérdense que en mecánica decíamos energía perdida, ¿cierto? Mecánicamente, el delta de E realizado por los procesos no conservativos. Ahora, ¿qué podemos decir? Que la fricción generó calor, ¿cierto? Elevó la temperatura de las superficies y ahí se gastó la energía. No es que se gastó, se convirtió a calor ahora en termodinámica. Por eso a veces aparece la fricción, porque pues no es problema en este caso. Listo, profe. Bueno, entonces, normalmente ustedes han oído hablar siempre de ecuaciones de estado del gas ideal, ecuaciones de estado y cosas de ese estilo. La pregunta es, ¿qué es una ecuación de estado? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que como nosotros vamos a trabajar, primero, mire, una condición que vamos a tener, dijimos, vamos a trabajar con sistemas cerrados, es decir, la masa es constante, simples, es decir, solo un trabajo es de interés, que es el de compresión o expansión, que está aquí. Entonces, dijimos que bajo esas condiciones de sistemas cerrados y simples, cualquier función de estado se puede expresar en función de otras dos. Por ejemplo, las funciones de estado, volumen y energía interna, pues son funciones de estado y se podrían escribir entonces de esta manera. ¿Sí? Por ejemplo, la presión, tomarla en función de esas dos variables. Es decir, la energía interna y el volumen son las variables independientes, diríamos matemáticamente, y la presión sería la variable dependiente. ¿Sí? Pero también podría escribir que la temperatura es función de la energía interna y el volumen. ¿Sí? Eso lo puedo decir tranquilamente de esta situación. Son propiedades de estado para sistemas simples. ¿Qué pasa? Que yo tengo la presión en función de energía interna en ambas expresiones. Pero obviamente, recuerden que siempre dijimos que medir la energía interna es imposible. ¿Sí? Uno no está interesado en medir la energía interna de un sistema. Uno está interesado en medir las variaciones de la energía interna del sistema. Entonces, lo que hace uno es simplemente, por ejemplo, de la primera expresión, despejar y escribir a la energía interna en función de la presión y el volumen. De la ecuación 2, despejar la energía interna en función de temperatura y volumen. Y como estas dos expresiones están igualadas ambas a la energía interna, pues entonces yo puedo construir y decir que yo puedo encontrar una relación matemática, una función que me exprese en función de la temperatura, la presión y el volumen, pues igualada a cero. ¿Sí? O puedo escribir la presión en función de temperatura y volumen o el volumen en función de temperatura y presión. Esta relación matemática que me muestra cómo están dependiendo estos tres parámetros, que la ventaja es que son medibles, temperatura por un termómetro, la presión por un barómetro y el volumen, pues las dimensiones de un objeto, por ejemplo. Entonces, son tres parámetros mínimos. Esa relación matemática es lo que llamamos una función de estado o una ecuación de estado. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones de estado simplemente son relaciones, igualdades matemáticas en función básicamente de los parámetros de temperatura, presión y volumen. ¿Sí? A eso es lo que llamamos. ¿Y por qué se toman esos tres? Porque son tres parámetros perfectamente medibles, ¿sí? Que no tienen en principio mayor problema en medirlo y sabemos cómo hacerlo para medirlo. Y una vez que tiene uno estos parámetros, entonces si tiene la ecuación de estado, puede decir cómo varía la energía interna, puede decir cantidades de cosas del sistema, que de eso se trata el juego aquí. Entonces, eso es una ecuación de estado. Es simplemente una relación matemática en función de esos tres parámetros que están ahí. Ahora,
una ecuación de estado, aquí pongo algunos ejemplos que después vamos a discutir con más propiedad. Presión, por ejemplo, igual a RT sobre B. Aquí, acuérdense que este es el volumen específico, ¿sí? Esto es volumen por unidad de masa. La pongo ahí como una posibilidad, como digo, después la vamos a analizar más en detalle. Por ejemplo, hay otra ecuación que se llama, puede dar como la ecuación de Van der Waals, que es una ecuación de estado que corrige la ecuación de gas ideal, donde A y B son parámetros para cada gas, ¿sí? De ahí. Y en general, una característica que tienen las ecuaciones de estado es que todas son empíricas. ¿Qué quiere decir que son empíricas? Son ecuaciones que alguien propuso. Normalmente ustedes quizás la única ecuación de estado que han trabajado es la ecuación de gas ideal, ¿cierto? Pero si usted mira en un libro, por ejemplo como el de Ward que le subí ahí, usted puede encontrar que para los gases reales pueden haber 30 o 40 funciones de estado. ¿Por qué? Porque simplemente un científico se puso y dijo, no, mire, este comportamiento del gas funciona mejor con esta ecuación de estado. Y es una ecuación empírica que él se la inventa para explicar lo que pasa allá, una ecuación mejor de ajuste y se acabó el problema. ¿Sí? Y entonces simplemente se vuelven interesantes porque permiten predecir propiedades de los gases. ¿Sí? Eso es lo que pasa con el gas ideal. El gas ideal es un modelo de gas que vamos a discutir. Vamos a mirar rápidamente cuál es la corrección que propuso posteriormente Van der Waals. ¿Sí? Está. Y entonces son todas ecuaciones de estado, pero está la ecuación de Rayleigh-Cohn, está eso. Como digo, hay casi 20 o 30 ecuaciones para gases reales. Profe, yo tengo una Entonces, pregunta. sí, diga. Bueno, hay que un poco confundido con la diapositiva anterior. O sea, ahí decía que el volumen y la energía son las variables independientes, ¿no? Ajá. Entonces esto, cuando hace, no sé, el despeje, ahí está cambiando la energía como la variable dependiente. Claro, sí. Pero acuérdense que cuando yo tengo una relación matemática es cuestión de decir quién es independiente y quién es dependiente. Normalmente uno dice, la variable independiente es la que queda a la izquierda y las dependientes las que van a la derecha. Pero pues eso es una forma de hablar. Si yo los cruzo, puedo cambiarla. ¿Sí? Ah, ya, entonces es como ya como dan la definición antes, entonces no importa. Exactamente. Es simplemente unas relaciones entre variables. ¿Sí? Que uno puede expresar matemáticamente a unas en función de las otras. ¿Sí? Ah, ya, es que me quedo medio confundido ahí. ¿Verdad? Gracias. Entonces, todas son características típicas de todas las funciones de estado, son empíricas. Es decir, no hay una justificación matemática rigurosa para saber de dónde salió. No, simplemente se planteó así y funciona y punto. Y por eso se usa, porque funciona. Está ahí. Bueno, también se pueden expresar en forma diferencial. ¿Qué quiero decir con esa forma diferencial? Por ejemplo, que si yo tengo que el volumen es función de temperatura y presión, ¿sí? O lo puedo expresar en unidades específicas. Aquí pongo las unidades totales o pongo unidades específicas para que se acostumbre que se puede trabajar en uno u otro. Acuérdense que la diferencia entre este y esta es que en este caso está volumen por unidad de masa. Es lo único que cambia. ¿Sí? Bueno. Entonces, si yo hago, por ejemplo, la diferencial total, tomo las en unidades específicas, el dB es dB de T a presión constante de T más dB de P a temperatura constante de P. ¿Sí? Y construyo estos parámetros como coeficientes. ¿Sí? Al primer coeficiente, que es 1 sobre B dB de T a presión constante, se llama coeficiente isobárico de expansión volumétrica. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo tengo un sistema termodinámico, o sea, lo importante aquí es que usted tenga en cuenta qué es lo que está pasando con el sistema termodinámico. Usted está haciendo un proceso a presión constante y está viendo cómo varía el volumen cuando se varía la temperatura manteniendo la presión constante. ¿Sí? Entonces, el cociente isobárico de expansión volumétrica es un coeficiente que me dice cómo varía el volumen cuando varía la temperatura del sistema termodinámico en un proceso a presión constante. Y el otro coeficiente, que es el coeficiente de compresibilidad isotérmico,
Me dice cómo varía el volumen cuando yo varío la presión del sistema termodinámico en un proceso en el cual se tenga a temperatura constante. El menos, ¿por qué se pone? Porque la relación entre el volumen y la presión siempre es inverso. Nosotros sabemos que a mayor presión, menor volumen, ¿sí? Hay una relación inversa, entonces se pone, o sea, este signo de esta pendiente negativa, pues entonces se pone el signo menos para que sea positivo el coeficiente, ¿sí? Entonces, son expresiones que se cuenta que uno puede perfectamente plantear que está. Y entonces, con base en esa situación, se construye lo que se conoce las relaciones PVT, es decir, para un sistema termodinámico, cómo varía la presión, el volumen y temperatura. Son superficies tridimensionales básicas que están ahí. El problema es que para construir una relación PVT, pues obviamente hay que comenzar a trabajar siempre con cosas más sencillas. Entonces, vamos a suponer que todas las sustancias son simples, es decir, un solo tipo de trabajo, que la sustancia es pura. Cuando digo sustancia pura, quiero decir químicamente pura. Si es agua pura, H2O, no más. Si usted me dice nitrógenos, es N2 solo, y así sucesivamente, lo que se tiene. Y entonces, se hace es trabajar con los procesos más sencillos, que son los procesos isocóricos, isotérmicos y los isobáricos. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es cómo nosotros modelamos un proceso de cada uno de estos tres. Comencemos con el proceso. ¿Cómo se piensa uno que si yo tengo un sistema termodinámico puedo hacer un proceso isocórico? Aquí tengo una situación. Suponga que el sistema termodinámico es un gas, ¿sí? Que está encerrado, que está aquí. Y acuerda que yo quiero medir, tener las relaciones de presión, volumen y temperatura, es decir, tres parámetros que tengo que medir. Y entonces, la temperatura la mido a través de este termómetro. Entonces, puedo seguir las variaciones de temperatura del sistema termodinámico viendo lo que sucede en este termómetro. La medida de la presión la hago poniendo un barómetro, ¿sí? Un medidor de presión en el sistema termodinámico. Y para que el volumen sea constante, porque es un proceso isocórico, pues simplemente hago que las paredes del sistema termodinámico sean rígidas. ¿De acuerdo? Entonces, tengo de ahí ese proceso. Ahora, acuérdese que la primera, la primera ley de la termodinámica es que variaciones de U y las interacciones son de calor o de trabajo. ¿Cierto? Son los dos tipos de interacciones que tenemos. ¿Cuánto vale la interacción de trabajo para un proceso isocórico? Aquí está el medio, ¿no? El medio es lo que está fuera del sistema. El sistema termodinámico está aquí. ¿Cuánto vale la interacción de trabajo para un proceso isocórico? Cero. Cero, porque no es que el volumen es constante. Entonces, cero. Significa que solamente en un proceso isocórico lo único que puedo intercambiar es las variaciones de la energía interna del sistema termodinámico se pueden dar por interacciones de calor. Esas interacciones de calor las estoy colocando aquí representando, por ejemplo, por una resistencia eléctrica que ustedes saben por electro, que si yo pongo una resistencia eléctrica y la conecto, pues eso se va a generar efecto Joule, calentamiento. O podría ponerlo aquí por una llama, una vela que esté ahí sí, calentando el sistema y le esté dando energía. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma en que uno tendría que idear un proceso isocórico. Paredes rígidas y solamente se le permite interacciones de calor entre el sistema termodinámico y el medio. ¿De acuerdo? Eso sería la forma de modelar un proceso isocórico. ¿Cómo se modela un proceso isobárico? ¿Sí? Entonces, como es isobárico ahora, necesito que la presión durante todo el proceso que yo haga sea constante. Entonces, aquí tengo un modelo, por ejemplo, para ese sistema. El sistema termodinámico es el gas que está aquí en esta situación. Tengo las paredes de este pistón. Estas paredes aquí son rígidas. Estas tres paredes aquí son rígidas. Y tengo un pistón móvil. ¿Sí? Que está ahí. Aquí
La interacción, tengo la temperatura, la mido mediante este termómetro, ¿cierto? La presión, como es constante, se supone conocida. Por ejemplo, si la estuviéramos haciendo aquí, el sistema abierto, a presión atmosférica, pues la presión atmosférica es constante, ¿cierto? La interacción de calor la represento nuevamente por la resistencia. Y el volumen, ¿cómo lo mido? Pues el volumen lo mido por la altura del pistón, ¿cierto? Puesto que la sección transversal es constante, entonces el volumen lo mido por la altura del pistón, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué sucede? Que cuando yo, por ejemplo, le suministro calor al sistema termodinámico, ¿sí? El sistema gana temperatura, como gana energía, el sistema, por ejemplo, se puede expandir y el pistón irá a subir y eso sería una expansión a presión constante. ¿Por qué? Porque la presión dentro del gas siempre será igual a presión atmosférica más el peso del pistoncito que tenga aquí. ¿De acuerdo? Entonces, tengo un proceso a presión constante. Suponga que ahora yo quiero hacer un proceso de acá. Entonces, sería una expansión, sería fácil, digamos. Es una forma, como digo, de uno idear. Cuando en el ejercicio le dicen, tengo un proceso isocórico. Entonces yo lo puedo modelar de esta manera, mediante un pistón móvil que esté ahí, garantizando que siempre la presión al interior del gas, que es la que debe estar constante, sea presión externa más el peso del pistón. Vale. Entonces, siguiente proceso isotérmico. ¿Cómo pienso que se puede hacer un proceso isotérmico? Aquí tengo una forma de modelar un proceso isotérmico. Nuevamente, el sistema termodinámico es este gas que tengo acá, ¿sí? Encerrado. Este es el sistema termodinámico, ¿sí? La temperatura la estoy midiendo mediante este termómetro. Para la presión tengo un manómetro, ¿sí? Y el volumen me lo da el desplazamiento del pistón, ¿sí? Entonces, para medir presión, volumen y temperatura, que son los 3 parámetros que tengo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hago para garantizar que el proceso sea constante? ¿Sí? Entonces, primero, acuérdense que en un proceso isotérmico yo puedo hacer variaciones de volumen y variaciones de interacciones de trabajo, interacciones de calor. Entonces, mire lo que pasa. Yo pongo este sistema termodinámico así puesto. Primero, dése cuenta que dice pared diatérmica. ¿Qué significa que la pared sea diatérmica? Pues que el sistema puede intercambiar calor con el medio que está aquí afuera a través de la pared, ¿sí? O sea, es una pared que permite intercambio de energía térmica con el medio. El medio va a ser lo que se denomina un foco isotérmico. ¿Qué es un foco isotérmico? Para que tengan una idea. Un foco isotérmico es un sistema termodinámico que tenga una capacidad calórica muy grande. Volvimos a la capacidad calórica. ¿Qué es la capacidad calórica? ¿Qué es la capacidad calórica, señores? Ojo, porque si ustedes no me siguen ahí, ya comienza el dolor de cabeza. Acuérdense que un sistema termodinámico tiene gran capacidad calórica cuando es capaz de recibir energía sin variar la temperatura, ¿sí? Cuanta más energía sea capaz el sistema de recibir sin que varíe su temperatura, eso es un sistema con una alta capacidad calórica. ¿Qué es un sistema? ¿Dónde están los sistemas termodinámicos que cumplan aproximadamente con esa condición? Por ejemplo, un lago. Un lago es un sistema termodinámico que se puede llamar un foco térmico, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque suponga que usted tiene allá saca una olla hirviendo y se la vierte en el lago. Le está entregando energía porque le está colocando agua caliente, ¿cierto? O sea que sí le está entregando energía. Es más, le está entregando masa porque estamos derramando el agua ahí. Pero si no quiere variar la masa del lago, pues pone la olla allá a flotar dentro del lago, ¿cierto? ¿Qué sucede eso?
Pues que obviamente, como la diferencia de temperatura entre la olla que está a alta temperatura y el lago está a baja temperatura, pues hay transferencia de energía del agua que está hacia el lago, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la temperatura del lago? Que si usted pone una olla de 1 litro a un lago que tiene una cantidad de agua grandísima, pues la temperatura del lago no cambió. ¿Por qué no cambió? Porque se dice que en este caso la energía, ¿sí? La capacidad calórica del lago es muy grande, es capaz de recibir energía con variaciones mínimas de temperatura. En nuestra era industrial, calentamiento global. ¿Por qué se está dando el calentamiento global? Porque desde la revolución industrial comenzamos a utilizar la atmósfera como un sistema termodinámico con gran capacidad calórica. Y siempre hemos pensado pues que la atmósfera recibe toda la energía. Imagine toda la energía que está recibiendo la atmósfera. El solo hecho de que usted respire le está transfiriendo energía a la atmósfera. Todas las plantas, la energía que viene del sol, todos los procesos industriales en los cuales nosotros liberamos energía. Prender un bombillo ya está liberando energía hacia la atmósfera. Toda esa energía la está recogiendo la atmósfera. ¿Qué es la ventaja de la atmósfera? Sí, que la atmósfera en la noche tiende, la Tierra radia calor y pierde un poco. El problema es de los gases invernadero que están impidiendo que la Tierra entregue energía hacia el espacio exterior. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que como la capacidad calórica de la Tierra es finita, comenzó a elevarse la temperatura. Pero casi después de 100 años de un proceso que le hemos dado con toda la tierra, a la pobre Tierra. ¿Sí? Entonces, ya la Tierra comenzó a decir, oye, espérese, yo ya no soy capaz de recibir más energía y mantenerle la temperatura constante como lo estaba haciendo. Ahora comenzó a subir la temperatura y ese subir temperatura comenzó a generarnos problemas. Ese es el calentamiento global. ¿Sí? Simplemente la Tierra no tiene capacidad como sistema termodinámico para liberar energía hacia la parte exterior. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero mantienen la energía térmica encerrada dentro del sistema Tierra. Entonces, dése cuenta que los focos térmicos están ahí. La atmósfera es un foco térmico y la hemos utilizado siempre. El mar es otro foco térmico, lo hemos utilizado, y no solamente foco térmico, un foco para mandarle todas nuestras basuras, para mandarle todos nuestros desechos, lo hemos mandado para allá. Pero ya comenzó a decir, oiga, se les fue la mano, ya comenzar a protestar. ¿Y cómo comienza a protestar? Acidez de las aguas marinas, comienza a elevarse, y la acidez de la agua marina, muerte de los corales. O sea, todo eso va ligado. Y no es que nosotros como físicos no sepamos eso, nosotros lo sabemos. Es más, nosotros somos los que le estamos diciendo, los físicos se le están diciendo, oiga señores, mire, biólogos están comenzando y los biólogos comenzaron a encontrar todo ese tipo de problemáticas que se estaban advirtiendo. Entonces, dése cuenta que el foco térmico existe. Entonces, es un sistema. ¿Qué es un foco térmico? Un sistema termodinámico con una gran capacidad calórica. Usted puede pensar, si usted tiene en su casa, por ejemplo, una piscina. La piscina se comporta bastante bien para un foco térmico hasta cierto punto, porque si usted le va entregando energía, pues la temperatura sí comienza a elevarse, ¿sí? Pero enfriar un vaso de agua en una piscina, pues la temperatura de la piscina ni le va ni le viene. Para ese proceso, la piscina es un buen foco térmico, ¿cierto? De ahí. Entonces, a eso se refiere. Entonces, dése cuenta que para hacer los procesos que hago, al mover el pistón, si yo muevo la frontera, cambio el volumen, estoy haciendo trabajo, ¿cierto? Entonces, el trabajo lo hago desplazando este pistón que está aquí. Y la interacción térmica se da con el foco térmico para que la temperatura del sistema sea igual. La temperatura del sistema será igual a la temperatura del foco térmico. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo con esos tres, porque son los tres procesos más importantes. Nos queda uno, pero eso es mucho más. Luego lo vamos a mirar. ¿Sí? Esto es lo que me importa aquí, en términos generales, que ustedes modelen cómo modelar un proceso isotérmico. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Entonces,
si tenemos en cuenta esos tres procesos que son fundamentales, vamos a comenzar a jugar. Primero, tomemos una sustancia pura, por ejemplo, agua, ¿sí? Y vamos a hacer un proceso calentar agua. El proceso es agua pura que va a ser calentada. Y entonces se puede encontrar uno este tipo de gráficas, ¿sí? Miremos qué es lo que tengo aquí. Tengo inicialmente, bueno, la gráfica es la Y, voy a graficar la temperatura del sistema termodinámico agua, por ejemplo, o un gas, si usted ve, pero pues vamos a tomarlo desde el líquido. Entonces, como vemos el agua. Y el eje X es el volumen, ¿sí? Y vamos a hacer evaporación de agua líquida. Un experimento que todo el mundo hacemos todos los días en la casa que está ahí. Lo único que vamos a hacer es que sea un sistema cerrado, ¿sí? O sea, no vamos a perder masa de agua. En esas condiciones, yo inicio en este estado con una cierta cantidad de líquido, ¿cierto? Que está aquí encerrado, representado por este de aquí, y ocupa un volumen, ¿cierto? Entonces, y comenzará a una temperatura aquí baja a un volumen específico. Tengo líquido. Suponga que tengo el agua, vamos a arrancar agua a la temperatura actual, digamos 20 grados. ¿Sí? Entonces tengo agua líquida con un volumen específico a una temperatura de 20 grados que sea. Comienzo a calentar el agua, es decir, la pongo sobre una llama para calentarla, ¿sí? Comienzo a entregarle energía térmica a la llama, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros sabemos que el agua, cuando aumenta la temperatura, se expande. Entonces, lo que sucede es que simplemente el agua irá incrementando su temperatura a medida que le entregue energía, pero su expansión, su variación de volumen es muy pequeño. Sí hay variación de volumen, pero es muy pequeño que casi que a simple ojo usted no lo ve. ¿Sí? Pero sí hay variación. Entonces, con esto quiero decir simplemente que la variación de volumen, dése cuenta que la dirección del eje X, la variación del volumen es muy pequeña. ¿Sí? Más sin embargo, la temperatura puede ir subiendo. ¿Hasta dónde? Justo cuando comienza el proceso de evaporación. Entonces el agua comienza, decimos, a cambiar de fase. Comienza el agua acá. Y entonces aquí tendría agua líquida, pero a la temperatura de ebullición. En Bucaramanga, 92, 93 grados Celsius. A presión atmosférica, los 100 grados Celsius que se tienen ahí. ¿Sí? Entonces tengo agua pura acá. Sigo calentando. Sigo calentando. ¿Qué sucede? Que yo sigo entregando la energía al sistema y ahora lo que hace el agua, o sea, ¿qué hace el sistema termodinámico con esa energía que le estoy entregando? Pues ahora ya no eleva la temperatura, ¿sí? Sino que el sistema utiliza la energía que le estoy entregando para separar las moléculas, si es agua, las moléculas de agua, separarlas y llevarlos de la fase líquida, donde las moléculas están fuertemente ligadas, a fase vapor, donde las moléculas están separadas. Entonces, la energía la utiliza para romper todos esos enlaces que ligan a las moléculas y las libera para llevarlas a la fase vapor. Y toda la temperatura, perdón, toda la energía que usted ha hecho hasta llevarlo a la fase vapor 100%, toda esa energía en ningún momento cambió la temperatura. Esto es un proceso isotérmico. El cambio de fase siempre es a temperatura constante. Por eso se pueden reconocer los cambios de fase. Cambió de fase líquida a fase vapor, ¿sí? ¿Y a qué temperatura se dio? A la temperatura de ebullición de ese sistema termodinámico. Aquí llegamos a vapor, o sea, todo el sistema ya está en fase gaseosa, pero a la temperatura de ebullición. Si es agua a presión atmosférica, 100 grados Celsius. Si yo sigo calentando, ¿cierto? Pues lo que hago ahora es tener lo que se llama un vapor
sobrecalentado, es decir, ir elevando. ¿Qué es lo que se hace en una caldera? En una caldera usted lo que tiene es vapor de agua, pero a temperaturas de 200, 300, 400 grados Celsius, justamente porque de eso se tratan las calderas. Entonces, tenemos ahí una característica que se tiene, por ejemplo, para el agua y en general para todos los sistemas termodinámicos, es que toda transición de fase, líquido a gas, se hace a temperatura constante. ¿Sí? Esa es una característica de todos los cambios de fase que se tienen en los sistemas termodinámicos. ¿De acuerdo con esa gráfica? Sí, profe. Bueno. Sí, señor. Tengan en cuenta estos términos. Líquido saturado es esto. Es líquido, pero a la temperatura de ebullición. Vapor saturado es vapor a la temperatura de ebullición, o sea, cuando justo termina el proceso de cambio de fase. Y en los dos intermedios, en los libros se acostumbra a hablar de vapor húmedo. ¿Por qué vapor húmedo? Porque hay fase gaseosa y hay fase líquida. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de vapor húmedo. Bueno. Líquido subenfriado y vapor sobrecalentado. ¿Sí? Son términos que a veces se encuentran uno en la literatura de ahí. Bueno. ¿Qué pasa si yo hago este mismo experimento? Pero ahora no lo hago a presión atmosférica, sino que lo hago a mayor presión. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Sí? ¿En qué cambiaría esta gráfica? ¿Sí? Entonces, lo que muestra aquí es justamente qué pasa con esa situación. ¿Sí? A ver, aquí está la gráfica. ¿Sí? Aquí tengo líquido, dése cuenta que es la misma gráfica, temperatura versus volumen. Y entonces, de este lado tengo líquido. Voy calentando, dése cuenta que aquí tenía temperatura de ebullición para una presión dada, P1, cambio de fase, vapor sobrecalentado. Si la presión aumenta, tengo una presión 2 mayor. Lo que sucede ahora es que el cambio, la temperatura a la cual se da el cambio de fase es más alta, es mayor la temperatura. ¿Sí? A mayor presión, mayor temperatura para cambiar de fase. Y el cambio de fase, que es isotérmico, se acorta de acá y aquí tendríamos vapor sobrecalentado. Y así sucesivamente, si yo sigo aumentando la presión, la temperatura de ebullición crece, ¿sí? Y uno puede pensar, sí, tiene razón de que si aumento la presión, porque si aumenta la presión para que las moléculas de líquido salgan a la fase gaseosa, pues les va a costar más, ¿cierto? Entonces, llega un momento en que la presión puede ser tan alta que dése cuenta que el proceso de evaporación se va perdiendo, se va achicando el proceso de evaporación, hasta llegar a lo que se conoce el punto crítico, ¿sí? Que es un punto en el cual el cambio de fase líquido a vapor, ¿sí? De cuenta que aquí tengo líquido, aquí tengo vapor, del cambio de fase líquido a vapor, se hace sin ebullición. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted ve el agua hirviendo, cuando está haciendo el cambio de fase, uno ve que el agua está burbujeando, ¿cierto? Esa es la ebullición, lo que llamamos ebullición. Está el agua cambiando. ¿Y por qué sucede? Porque la temperatura de la base de la olla está más caliente, más alta, por lo tanto se evapora el agua allá, ese vapor sube y así sucesivamente, entonces por eso se da un proceso de formación de burbujas en un líquido que se está evaporando, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Que cuando llega el punto crítico, la situación es tal que el cambio de fase se da instantáneamente sin formación de burbujas, ¿sí? Esa es una situación, es un punto crítico. Todos los sistemas termodinámicos puros tienen unos valores de punto críticos, es decir, presión crítica, temperatura crítica y volumen crítico, en el cual eso se da perfectamente, ¿sí? Entonces, ese es un factor que siempre se tiene y que se utiliza para muchos procesos industriales, ¿sí? Que está ahí. ¿De acuerdo?
Yo tengo una duda, profe. Diga. Bueno, entonces se supone que dependiendo de la presión, el punto de ebullición, por ejemplo, del agua va a cambiar, ¿sí? Sí, va subiendo. Entonces, el que tenemos definido ahorita como de 100 grados Celsius, ¿es esa presión? ¿A qué presión? Atmosférica. A presión atmosférica. ¿Sí? Ah, ok. Esa es la presión atmosférica. Los 100 grados Celsius es la temperatura de ebullición del agua pura a presión atmosférica. Si yo le, de hecho, dése cuenta, Bucaramanga tenemos presión atmosférica menor y el agua no hierve a 100 grados. El agua está hirviendo a 92, 93 grados si usted lo mira en su casa. ¿Sí? Es más, uno podría comenzar a mirar eso. ¿Qué pasa si yo sigo bajando la presión? Ahora vámonos para el lado contrario. ¿Qué pasa si yo sigo bajando la presión? El punto de ebullición va a ser menor. Va a ser menor. O sea que yo puedo decir que yo puedo hervir agua a 5 grados Celsius. ¿O no? Sí. Sí, claro. Yo Ah, sí, puedo sí, hacer sí. que el agua hierva a presión ambiente, simplemente bajando la presión. Lo que pasa es que normalmente la presión siempre la mantiene la presión atmosférica, entonces no ve ese fenómeno. Pero yo lo podría, simplemente, si yo bajo la presión, yo puedo hacer que el agua de por sí sola se hierva, cambie de fase. ¿Se da cuenta Ush, que la cosa sí. es bien interesante? Sí, 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 bastante. Bueno, entonces tenemos esa situación. Ahora vámonos para el otro lado. Vámonos a ver el otro cambio de fase, de sólido a líquido, ¿sí? Que se llamaría fusión, ¿cierto? Es la fusión. ¿Por qué isóbara? Porque la vamos a hacer por el momento a presión constante, ¿sí? Entonces, tengo dos gráficas. Aquí nuevamente tengo temperatura y volumen. Vámonos, concentrémonos en la de la izquierda, ¿sí? Entonces, de este lado tengo sólido. Entonces tengo el sólido a una temperatura baja, temperatura 1, y ocupa un volumen 1, ¿cierto? Comienzo a calentar ese sólido. Nosotros sabemos que los sólidos, a medida que ganan energía, pues se expanden, pero nuevamente el cambio de volumen que se registra en un sólido, pues es relativamente pequeño, ¿sí? Mientras que los cambios de temperatura sí pueden ser grandes, siendo sólidos, ¿sí? Entonces, con esto quiero decir que un sólido cambia su volumen cuando yo lo caliento, cuando yo le aumento la temperatura, pero las variaciones de volumen son relativamente chicas frente al cambio de temperatura. De hecho, dése cuenta que si usted pone un metal, una varilla, ¿sí? Y usted la pone al rojo vivo, pues sí, usted sabe que aumentó la longitud de esa varilla, pero no es tan significativo, no es que se duplicó el volumen, no, aumenta, pero en una cantidad pequeña. Aquí en este punto sería la temperatura de fusión, ¿cierto? O sea, en ese punto, cuando lleguemos a esta temperatura, el sólido comienza a cambiar de fase y comenzaría a parecer líquido, el sólido fundido, diríamos, o derretido, dirían otros, en ese sentido, ¿sí? Cambio de fase de sólido a líquido. Un proceso isotérmico, como lo tengo acá, ¿sí? Entonces, aquí la energía que yo le estoy suministrando al sólido lo utiliza para hacer el cambio de fase. Y luego ya tengo aquí el líquido, otra vez el líquido, sabemos que los líquidos se dilatan, sería la curva anterior, ¿cierto? Aquí empalmaríamos con la curva anterior, donde va el líquido y aquí vendría la siguiente fase que sería el gas, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la fusión de una sustancia que normalmente se llama sustancias normales. Es decir, el volumen de la fase líquida es mayor que el volumen de la fase sólida. ¿Sí? Que está ahí. ¿Qué pasa con el agua? Acuérdense que nosotros dijimos, el agua es anormal, tiene comportamiento anormal de ese sistema. ¿Sí? El agua comienza aquí, por ejemplo, como hielo, que es la fase sólida, ¿cierto? Entonces, suponga que yo tengo hielo, puedo tenerlo lo recién sacado de la nevera, cuando usted lo saca del congelador, puede estar a -15, -19 grados Celsius,
¿cierto? Y tiene un volumen específico. ¿Qué es lo que hace el hielo inicialmente? Pues cuando usted le suministra energía, comienza a dilatarse lentamente porque los sólidos varían muy poco su volumen a medida que aumenta su temperatura. Cuando llega a 0 grados Celsius, ¿cierto? A presión atmosférica, pues simplemente el hielo, ¿qué pasa? Comienza a fundirse. O sea, comienza a tener un proceso isotérmico, ¿cierto? Cambio de fase de sólido a líquido, ¿sí? Pero dése cuenta que ahora el volumen es menor, ¿sí? Por el comportamiento que se tiene del líquido. Acuérdese que el hielo flota sobre el agua. ¿Qué significa eso? Que tiene menor densidad, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, aquí la fusión, ahora el volumen de la fase líquida es menor que el volumen de la fase sólida. Ya tenemos el agua líquida a 0 grados. Seguimos aumentando la energía, calentándolo. Entonces, aquí viene ahora lo que sería a los 4 grados viene el volumen disminuyendo y a los 4 grados, 3.96 grados Celsius, ahora sí comienza, vuelve expansión como tal, ¿sí? Entonces, el agua tiene este tipo de comportamiento que es diferente al común de los sólidos cuando se funden, ¿sí? Por eso se llama comportamiento anómalo del agua, mientras que los otros sistemas están aquí. ¿De acuerdo? Todo cambio de fase, insisto, es a temperatura constante. Entonces, dése cuenta que hay dos características, ¿sí? Que se pueden ver en la gráfica anterior o en esta. Mire, iniciamos con un sistema termodinámico a una temperatura y a un volumen dado, ¿cierto? Y obviamente a una presión específica. ¿Qué pasa? Cuando comienzo a darle energía al sistema, por ejemplo, calentándolo, ¿qué sucede? Pues que la energía que yo le doy al sistema, el sistema la utiliza en dos cosas: aumentar su volumen y en aumentar su energía porque aumenta su temperatura, ¿sí? Aumentar su temperatura. A eso, antiguamente le decían, esa es la energía sensible. ¿Por qué le decían? O calor sensible. ¿Por qué le decían así? Porque era la energía entregada, se observa en el sistema termodinámico a través de la elevación de temperatura y al cambio de volumen. O sea, se generan efectos visuales sencillos. ¿Qué sucede en el cambio de fase? En el cambio de fase, dése cuenta que, ¿qué estamos diciendo? Se está aumentando el volumen, pero la temperatura es constante. Es un proceso isotérmico. Entonces, a esa situación, al sistema se le está entregando energía, pero su temperatura sigue manteniéndose constante. A eso lo llamaron calor latente. ¿Qué significa eso? Que la energía que le estaban entregando al sistema no se veía o no se sentía como elevación de temperatura. Y por eso se llama calores latentes. Entonces se habla calor latente de fusión, calor latente de evaporación y demás. ¿Qué significa eso? Que el sistema se le está entregando energía, pero no está aumentando su temperatura. ¿Por qué? Porque los cambios de fase son isotérmicos. ¿De acuerdo? Sí, o sea, seguiría siendo la misma capacidad calórica, pero no. En capacidades calóricas, cuidado, porque esos son términos de cuidado. Sí, pero no era lo mismo, no era que, o No, sea, que no, puede no. entregar. Ajá. Aquí estamos diciendo, hay un cambio de fase, simplemente, y que es isotérmico. Yo no he dicho nada de capacidad calórica. Esa es invención tuya. Ya. Ya, eso me sonó. ¿Sí? Bueno, dése cuenta una cosa. ¿Cuál es el mejor o ejemplo más simple de proceso isotérmico? Un cambio de fase. ¿Sí o no? Sí. Sería el proceso sencillo isotérmico por excelencia. Los cambios de fase son siempre isotérmicos, que están ahí. Bueno,
Entonces, dése cuenta que aquí tengo. Se habla de estado saturado, sí, líquido saturado, sólido saturado, líquido, pero esos son términos, ¿sí? Para cada presión existe una temperatura para el cambio de fase, ya lo vimos. En general, el volumen del sólido es menor que el volumen del líquido, aquí, pero excepto el agua, que sabemos que hace cosas diferentes. Bueno, aquí está nuevamente el comportamiento anómalo del agua, ¿cierto? Aquí estamos graficando densidad versus temperatura. Acuérdense que el volumen hace el caso contrario, ¿sí? Entonces, y para recordar el coeficiente de expansión isobárico, donde para el punto de inflexión, donde cambia, ese alfa vale 0 que se tiene. Vale. Profe, Entonces, ¿sí? ahí atrás de la gráfica, ahí en 0.91 pegas un salto o es un error de la gráfica ¿En dónde? en el eje Y. En el eje. Sí, a esa partecita de la No, gráfica. no, es que aquí marca simplemente este valor. 0.9160 es para la Ah, densidad del hielo. O sea, aquí hay una discontinuidad, ¿sí? Hay una discontinuidad. El agua líquida, aquí está líquida a 0 grados, tiene una densidad 0.999. Cuando el hielo se hace cambio de fase, el hielo a 0 grados, su densidad baja a 91.60. Baja. Por eso el hielo flota. Aquí hay un salto, aquí hay una discontinuidad. Acuérdense que las discontinuidades se dan con los cambios de fase. Los cambios de fase son de ese estilo. No, sí, no, ok. ¿ah? No, sí, señor. ¿Ya? Entonces, esta es la densidad del hielo, este valor. Y esta es la densidad del agua a 0 grados Celsius. Ahí hay un salto. Hay una discontinuidad. Bueno. Entonces, nosotros vimos un diagrama de temperaturas versus volumen, pero a veces se encuentran diagramas de presión versus temperatura y aparecen diagramas de este estilo. Miremos qué es lo que estoy haciendo aquí. Aquí está la presión, ¿sí? En megapascales que tengo, ¿sí? Esta es la temperatura, aquí la tengo en Celsius, en la parte de abajo, o en Kelvin, el inverso de Kelvin, en la escala de arriba, ¿sí? Kelvin a menos 1. Y aquí en este otro eje está la presión, pero en atmósferas, ¿sí? Para que se dé cuenta, aquí tengo una atmósfera, ¿sí? Aquí está. Y entonces, este es el típico sistemas, diagramas de fase que se conocen, ¿sí? ¿Qué está diciendo aquí? De este lado tengo los sólidos. Esta región sería la región de los sólidos. Toda esta parte se cuenta. Y aquí está representado para el hielo como un sólido, digamos, por excelencia, ¿sí? Esta región es la región de la líquido, agua líquida. Y esta región es la región del vapor, ¿sí? Entonces, den cuenta que tengo las tres fases, sólido, líquido y vapor, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Entonces, que cuando las presiones son muy bajas, ¿sí? Den cuenta, presión muy baja, yo podría hacer un cambio de sólido a vapor directamente. ¿Cómo se llama ese proceso? Cambio de fase sólido a vapor sin pasar por líquido. Sublimaciones. Sublimación, ¿sí? ¿Dónde ve usted ese fenómeno de sublimación usualmente? De El sólido a hielo gas. seco. Sí, El hielo seco, que se utiliza para hacer neblina en los espectáculos. Es sí. hielo seco. El hielo seco tiene una condición en la cual su punto triple, este es lo que se llama el punto triple, ¿sí? Es un punto donde están conviviendo las tres fases, sólida, líquida y gaseosa. Por eso se llama triple. Los tres fases están ahí en equilibrio termodinámico. Están estables los tres puntos, los tres fases. Si yo estoy por compresiones por debajo del punto triple, entonces yo puedo hacer la sublimación. Eso se utiliza, por ejemplo, en los procesos industriales para hacer
algo parecido que sería la liofilización. Simplemente, ¿qué es? Tener un sistema que tiene agua, congelarlo y ponerlo por debajo del punto de temperatura para que el agua salga de fase sólida directo a fase gaseosa, sin pasar por líquido. Ese es lo que se llamaría aquí de sublimación. Dependiendo de la presión, pues en un proceso normal, ¿qué pasa? Que yo tengo hielo, luego pasa a líquido y sigo calentando y pasa a vapor. Las fases normales, ¿cierto? Pero si la presión es muy alta, ¿cierto? Tengo presión muy alta, yo puedo tener fase sólida aquí, agua, ¿cierto? Y podría hacerlo por encima de las condiciones críticas. Y en ese caso, entonces tendría hielo, agua y cambio de fase de una vez de agua a vapor en condiciones críticas. Y a eso se le llama supercríticas, es decir, por encima de los valores críticos. En química se hace y se utilizan esos procesos y se llaman extracciones supercríticas, es decir, extraer, separar sustancias con condiciones de presión, volumen y temperatura por encima de los valores críticos. Se utiliza para muchos procesos industriales que están ahí. Entonces, tenemos de ahí esa situación que está. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Punto triple. Que está. Y el punto crítico que está aquí. Bueno. Podemos mirarlo también como si fueran isotermas. Ahora tengo presión versus volumen. ¿Sí? Entonces, presión versus volumen tengo aquí. Aquí tendría la fase sólida, estaría más atrás. Tengo solo la fase líquida, ¿cierto? Temperatura de ebullición para la presión del tal, cambio de fase y sigue la isoterma. Es decir, dése cuenta, los cambios de fase de líquido al gas son isotérmicos. Hay dos continuidades de la isoterma. Por encima del punto crítico, las isotermas se vuelven continuas. ¿De acuerdo? Mientras que por debajo de la isoterma, aquí hay una discontinuidad de esta isoterma. Entonces, esos son diagramas típicos que usted puede encontrar que están ahí. Y entonces, todo eso sirve para construir este diagrama tridimensional, que es lo que se conoce como la superficie PVT. ¿Sí? Volumen, presión, temperatura en este eje. O presión, volumen y la temperatura acá. ¿Sí? Este es el punto crítico. Esta es la línea tríplica, la línea triple que corresponde a las condiciones del punto triple. Deje cuenta. Aquí tengo el sólido. Cambio de fase me está representando aquí este pequeña saliente. Fase líquida. Cambio de fase isotérmica. Fase gaseosa. Esto sería para una sustancia normal, no para el agua. Si fuera para el agua, en lugar de venir para este lado, tendría que ir para el otro lado del pliegue. ¿Sí? Porque se contrae. Entonces, ahí tiene, mire, zona de sublimación, o sea, que puede pasar de la fase sólida a la fase gaseosa. Zona de pasar de sólido a líquido, ¿cierto? Zona de fusión, el sistema se está fundiendo. De líquido a gaseoso, zona de evaporación, ¿sí? Y ahí ya va el gas como tal. Punto crítico, por encima del punto crítico, entonces sabemos que los cambios de fase se dan en ese sistema. Bueno. A ver, yo tengo un video que quisiera presentarles aquí. Sí, hay un videito que quiero presentarles, voy aquí. A ver, déjenme ya, ahora sí. Entonces, voy a compartirles, compartir sonido y construir. Listo. A ver, ¿dónde está el video?
Ahora la pregunta es cuál de todos es. ¿Usted cree que veo cuál es la ventana del video? Esta no es. Entonces, a ver, espérenme. Estoy para tener más idea de qué es lo que estoy viendo. Porque se me pierde la... Compartir eso. Bueno, vamos a decirle así, compartir. ¿Qué ventana están viendo? La del video. ¿Ya? Bueno. Sí. Entonces, para que tengan una idea, ¿sí? Aquí lo que van a ver es cómo se da el cambio de fase de sólido a líquido cuando se llega a las condiciones críticas, o sea, cuando se da al punto crítico. Entonces, lo pongo y luego miramos lo que se requiere. No. Si ven la situación de lo que se está dando. ¿Qué es lo que hay ahí en términos generales? Entonces, dense cuenta que CO2, ¿sí? Lo que se tiene. Pero el CO2 inicialmente está en fase, se llena, ¿sí? Voy a ponerlo, a ver, ahí. Ahí está dos cosas. Uno, este sistemita que está aquí es una termocupla que permite registrar la temperatura del sistema. El líquido se coloca aquí y simplemente usa una ventana para poder visualizar qué es lo que pasa. Y el calentamiento se da a través de agua en el revestimiento, en el externo a la celda. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se va calentando el sistema? ¿Sí? Dese cuenta que va aumentando la presión, la temperatura. ¿Sí? Y lo interesante es ver que no hay burbujeo. ¿Sí? No existe, va a darse el cambio de fase, y lo lógico es que si de líquido a gaseoso, pues haya un burbujeo, se forme el cambio de fase en forma lenta. Mire, el sistema se hace monofásico, ¿sí? Sin observar burbujas, y cuando llega a las condiciones del punto crítico, ¿sí? Está ya muy cercano, dése cuenta que simplemente el sistema, cuando llega a la situación, quedó todo en fase gaseosa, sin ver ese proceso de ebullición típico de los cambios de fase de líquido a gas. ¿Sí? Entonces es un cambio de fase muy fuerte en el cual el sistema pasó de una vez. ¿Sí? Es que como quedó en gas, pareciera que no hay, se desapareció el sistema. No, está ahí, pero en fase gaseosa como tal. ¿De acuerdo? Sí, qué bacano. Eso es para que vean, digamos, qué significa trabajar en condiciones supercríticas. ¿Sí? Entonces, simplemente en las condiciones supercríticas lo que estamos evitando es que el cambio de fase se dé a través de burbujeo. Pasa directo. Es como si fuera un efecto de sublimación. En la sublimación pasa del estado sólido a gaseoso sin pasar por fase líquida. ¿Sí? Esa es una característica que se tienen de ahí, de esos procesos. Bueno, entonces, señores, aquí me interesa mucho que ustedes, como digo, sigan trabajando conceptos, sigan apropiando de esto. ¿Por qué? Porque lo que ahora nos queda es algo bien interesante.
todos estos conceptos que hemos discutido los vamos a aplicar a las sustancias puras que ya tenemos la superficie PVT. Vamos a ver cómo se maneja matemáticamente. O sea, el martes llegamos a plantear la matemática asociada a las sustancias puras, que es muy fácil, ¿sí? Y el siguiente modelo que vamos a discutir es el gas ideal, que como digo, ustedes ya tienen una idea, discutieron y se hicieron una serie de ejercicios allá. Entonces, gas ideal, ¿sí? Y con eso ya nos quedamos para ir a plantear lo que sería ya la dinámica, la cinética, teoría cinética de gas, ¿sí? O sea, deje cuenta que ya nos queda un par de temas y eso no es mayor inconveniente. Por eso es interesante que ustedes, por favor, manejen los conceptos, se apropien del concepto, se adueñen de ellos en el sentido de que todos los ejercicios van a ver, y si miran en el taller, están enunciados, y ahí es fundamental lectura, interpretación, comprensión, porque los problemas no son difíciles, o sea, no son los problemas típicos del cálculo, que son hojas de cálculos matemáticos con integrales, con derivadas, la integral de E a la E a la E a la E y cosas, no, aquí son operaciones matemáticas. La integral es una integral de pronto de la inversa, una integral de un polinomio, que eso no tiene mayor problema para estas alturas. Ustedes, eso ya es un juego de niños, asumo, ¿sí? Ustedes dirán si es cierto o no. Entonces, pero es cosas así. Entonces, es fundamental que ustedes me sigan en el vocabulario, porque cada vez menos doy explicaciones diciendo, ah, pero es que esto es esto. No, ustedes tienen que ya seguir y apropiar ese vocabulario que es fundamental. ¿Listo? Entonces, el martes llegamos a mirar la aplicación. Sustancias puras y para gas ideal, que es lo que nos quedaría haciendo falta esencialmente. ¿Alguna pregunta, señores? Sí, profe, una pregunta fuera del tema. Diga. Queríamos saber con el grupo si para cuándo va a dejar más o menos las exposiciones del termómetro, antes o después del parcial. La pregunta, entonces yo devuelvo la pregunta. ¿Al fin ya se pusieron de acuerdo en que el parcial fuera el 2 de marzo o lo dejan para la semana de previo, la siguiente semana? Si se puede, mejor para la siguiente. ¿Y qué más que exposición? Porque entonces, si es así, tiene que ser antes. O sea que las exposiciones van a llegar por ahí cerquita a esa fecha. Uy. Entonces no sé. Acuérdese que fines de semestre WIS es trabajo al por mayor. Sí. Y eso no es que sea porque son ustedes la generación. No, en mi generación también pasaban. Nosotros el fin de semestre eran los últimos 2 meses sentados haciendo trabajos, preparando previos, presentando previos y hagan. O sea, en mi época nosotros decíamos que nos íbamos para la universidad a descansar allá, porque cuando regresamos a la casa era sentarnos a estudiar, a trabajo duro. Así pues Sí. que eso es lo normal. Y ustedes ya a estas alturas ya son maestros en ese arte. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces nos vemos el martes, señores. Felicidades, feliz fin de semana. Martes, profe. Chao. Profe, una pregunta, profe. Diga. ¿Usted nos puede hacer el favor de subirnos este documento de hoy? Porque sí tengo mucho interés en seguir revisando lo de Sí. las tablas. Sí. Yo lo subo ahora. Bueno, listo, Listo, profe. Ok. Bueno, Listo, profe. chao. Gracias.